Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. América arde y todos nos estamos preguntando qué es lo que pasa. Veamos este informe para introducirnos en el tema. Sigue la tensión en Bolivia. Se intensifican los cuestionamientos y reclamos por la cuestionada victoria electoral del presidente Morales. Ayer sufrió un aterrizaje de emergencia. ¿Quisieron matar a Evo Morales? La Fuerza Aérea Boliviana comunicó que un helicóptero que trasladaba al presidente Evo Morales desde Colquiri hacia la ciudad de Oruro sufrió una falla mecánica y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. El mandatario salió ileso del incidente. Desde hoy no le ingresa un solo peso al Estado. Vamos a tomar todas las instituciones pacíficas, vamos a resguardarlas, pero ya no puede ser que con la plata que nosotros damos al Estado estamos prácticamente recibiendo los balazos y el pago de parte del gobierno para asesinar bolivianos. Eso no lo vamos a permitir, se acabó y aparte estamos viendo desde La Paz el día miércoles, bajamos hasta el alto en unidad con el pueblo alteño, con el pueblo paseño y el pueblo boliviano, bajaremos hasta Palacio de Gobierno y haremos firmar la carta. El ultimátum lanzado por los comités cívicos opositores al presidente Morales para que deje su cargo ya venció, lo que acrecienta la crisis política y social en el país. En medio de masivas manifestaciones a favor y en contra del mandatario, los líderes opositores redactaron la carta de renuncia que Morales debería firmar. Es necesario para que el pueblo levante, para que sigamos resistiendo, para que no pesen los días, para que sigamos adelante, para que Evo caiga, no se puede quedar en el poder. No podemos estar gobernados por una persona loca, por una persona malévola que quiere matarnos de hambre. No es Venezuela y no nos vamos a dejar. En las últimas horas, militantes pro-Morales retuvieron al líder opositor Luis Fernando Camacho en el aeropuerto de La Paz y amenazaron con lincharlo. El jefe del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz había anunciado que viajaría a la capital para llevarle al mandatario boliviano una carta de renuncia para que la firmara, tras cumplirse el plazo de 48 horas que le había dado para que dimitiera. El gobierno ordenó que la policía resguardara el lugar. Yo lo escuché abajo hablar, cuando le digo que se vengan acá. Escuche, no. Vos me estás poniendo en riesgo la vida, querido. Ya, yo te he escuchado, querido. Por eso hacemos entrar. Mi vida ya tiene nombre y apellido. No te hagas el boludo, si vos ya lo hiciste entrar. Yo te he escuchado. Si yo te dije abajo te dije, tu partido te dije. Yo te escuché. El candidato opositor Carlos Mesa pidió nuevas elecciones nacionales en Bolivia y exigió la renuncia de todo el tribunal electoral. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Por consiguiente, exigimos la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales y anunciamos que iniciaremos las medidas legales para su procesamiento. Mientras tanto, en Chile, siguen las manifestaciones, las protestas no dan tregua. El gobierno de Sebastián Piñera había ordenado el alza en la tarifa del metro el 18 de octubre pasado. Ese día estalló la crisis política y social más profunda de los últimos 30 años en el país sudamericano. Luego, el gobierno suspendió la subida del precio del transporte público e impulsó medidas como el aumento del 20% en las pensiones, pero nada parece calmar la furia de la calle. Yo marcho, por varias cosas. Una de las cosas más importantes que ahora a mí me toca es mi jubilación. Estoy jubilada hace 4 años, soy profesional y no me alcanza. Y jubilo por mis hijos, por mis nietos. Tengo pena, porque nunca me imaginé que una cosa así podría pasar, pero de verdad yo siento hoy en día que Chile despertó. Mucho abuso, poca calle de los dirigentes, no saben lo que realmente pasa y estoy de acuerdo con estas marchas, ahora no con la violencia, por ningún motivo.
pero sí creo que está bueno que la gente se dé cuenta y que dejen de abusar de la gente sin plata y de nosotros que somos la clase media, que nos hemos sacado la mugre para poder educar a nuestros hijos y no dejarlos con créditos universitarios, que en el fondo les echamos a perder la vida. Por eso estoy marchando y espero que esto siga, espero que siga por mucho tiempo hasta que la gente realmente se dé cuenta. Chile vivió un nuevo día de manifestaciones a lo largo de todo el país. Hubo incidentes y enfrentamientos con la policía. Distintas agrupaciones se organizaron para protestar nuevamente en Plaza Italia, el centro principal del movimiento social. Protestas, violencia, enfrentamiento, estallidos sociales. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Qué situación, ¿no? Para dos presidentes, cómo salir de una encrucijada. Parece un callejón sin salida en ambos casos. Las circunstancias son distintas, pero no se puede ver una solución, por lo menos en lo inmediato. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, participantes, son todos ellos analistas internacionales, principalmente a Ramón Prades García, que es la primera vez que nos acompaña, Lisandro Sabanés, siempre me olvido tu apellido, pero te pido disculpas. No, Enrique Romero y Alejandro Launagaray. Bueno, ¿qué te parece, Ramón? La pregunta puntual sería, para Chile, ¿cuál puede ser la solución? ¿Qué es lo que no está haciendo bien Piñera? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. En principio, poner un poco en contexto, ¿no? Creo que ningún conflicto internacional o problema es unidimensional y monocausal. Esto quiere decir que no hay una sola causa ni en un solo plano que se pueda entender lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Chile, como me decís. Creo que fundamentalmente el eje rector o la clave que podemos encontrar de lo que está pasando en América Latina son muchos años de una exclusión y una desigualdad económica muy marcada. Me parece que ese es el rasgo característico y distintivo. Creo que el presidente Piñera está intentando reconducir el orden social, pero me parece que está poniendo el carro adelante del caballo. Estas imágenes que estamos compartiendo en pantalla son de un saqueo que se produjo ayer en la última manifestación que hubo en Chile. Es una tienda que más bien vende bebidas. Y miren ustedes cómo ingresan todos los que organizan este saqueo. Hay empleados adentro. Si tenemos el audio, me avisan desde control y podemos escuchar un poco el audio ambiente. Pero hoy Piñera, ahí estamos, escuchen los gritos de los empleados. Ingresan los manifestantes, agarran lo que quieren, hasta viromes se llevaron. Y en un momento los empleados desde adentro les empiezan a pedir que por favor se vayan. Escuchan, ¿no? Una voz de mujer de fondo. Por este tema hay un gran debate en Chile, Lisandro, y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se puede controlar una manifestación sin restringirla, digamos, ¿no? Y por otro lado, la ley que pretende llevar adelante Sebastián Piñera, que la anunció hoy, que es una ley antisaqueos. Entre algunos de los ítems es que las personas que se manifiestan no se tapen la cara. Y sí. El tercer tema, es ¿dónde está Carabineros? Porque acá que hay saqueos no está, y cuando se manifiestan pacíficamente, tal vez sí. Sí, lo decíamos el programa pasado, Verónica, es muy difícil una represión que no se salga de madre, ¿no? Sobre todo con estas proporciones de cantidad de gente protestando y saqueando en este caso. Me parece que es fundamental que Chile recupere la paz social, porque corre el riesgo de que esta protesta, que no tiene líder, que no tiene claro para dónde va, más allá de ciertas demandas comunes, una asamblea constituyente y políticas sociales que ayuden a Chile a mejorar su desigualdad. Lo cierto es que esto puede derivar en que la misma gente que está reclamando hoy una asamblea constituyente, mañana salga a reclamar orden público, ¿no? Que se terminen los saqueos y que Piñera termine capitalizando eso, o un sector más a la derecha de Piñera lo termine capitalizando. Y ahora les voy a plantear otra cuestión.
Hoy se pasó en la Cámara de Diputados la ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Las pequeñas y medianas empresas van a tener 5 años de plazo para llevar adelante esta ley, es decir, que van a tener que reducir una propuesta hora. de los diputados del Partido Comunista. Exactamente, Carol Camila Carriola Vallejo Camila a la Vallejo. cabeza, que era una de las estudiantes que marchaba cuando era marcha de los Piñera pingüinos. en su primera gobernación, digamos, Sí. en su primera presidencial. Bueno, y la otra cuestión tiene que ver con que se aumentó el salario mínimo de los chilenos a $463, una cosa así. ¿Qué pasa que así todo, no? Todos los días hay marchas. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Mira, ridículo, Piñera. La verdad que es ridículo. A ver, ley antisaqueos. O sea, hasta hoy en Chile saquear es algo legal. No me digas eso. No hace falta una ley antisaqueos. Hay que aplicar la ley que está y meter preso al que va a saquear. Saquear es un acto ilegal en cualquier país del mundo, entiendo yo. Entonces, ir con este tipo de propuestas que lo único que son es curitas para una herida de una daga, es ridículo. Piñera verdaderamente no está demostrando la capacidad para enfrentar el desafío que exige la situación que está viviendo Chile. Él ya aclaró que no está dispuesto a renunciar de ninguna manera. Yo le recomendaría que recapacite, porque ya está a la muestra el resultado de la política que él lleva adelante de seguir enfrentándose contra su propio pueblo. Sí. Él Pero vos hasta sabés ahora que no hay otra figura. No la hay. Pero hasta ahora la única concesión, ¿no?, para que hizo, reemplazarlo. la más importante de las concesiones que hizo hasta ahora fue, bueno, ok, vamos a promover una reforma constitucional, reformar la Constitución chilena. Recordemos que la que está vigente hoy en Chile data de los 80, del año 80 exactamente, promovida por la dictadura de Pinochet. Está claro que en un contexto democrático del siglo XXI, un país como Chile necesita una constitución acorde. Pero si eso es todo lo que tiene para proponer Piñera y una ley antisaqueo... Sí, igual te aclaro algo. ¿No? Piñera lo que dijo es que estaba dispuesto hasta escuchar una reforma constitucional, claro, no sí, que iba a promover hasta una reforma, claro. Y acá hay otro tema y ya abro con vos, Ale. En el aumento del salario, mira, este es un tema muy importante para los chilenos, para la sociedad, no para los políticos. Si aumentamos el salario mínimo, es un aumento que puede llegar a ser un alivio, no soluciona nada. Pero fíjate vos que es el Estado el que termina poniendo la plata para ese aumento. Y la sociedad chilena no, dicen. Nosotros lo que queremos es que los privados empiecen a poner la espalda en toda esta situación. ¿Por qué siempre tiene que ser o el Estado o los contribuyentes? ¿Y qué pasa con las grandes empresas que nunca terminan de colaborar, ¿no?, cuando hay una crisis? Bueno, primero porque son las grandes empresas, incluido Piñera y su familia, los que manejan el gobierno, ¿no? Pero lo dijimos acá en el programa, desde el primer día que tratamos este tema de Chile. Piñera no iba a renunciar e iba a implementar una serie de medidas cosméticas, cambiar algunas cosas para que no cambie nada. Y esto es como el médico que dice, tenés esta enfermedad de la desigualdad extrema en Chile expuesta, y le das un sedante, le bajás un par de aumentos, suspendés el aumento del metro, bajás un poquito la energía, le das 8 horas diarias de trabajo, que es lo que se aprueba ahora, no es que, bueno, y un aumento del salario mínimo, que serían unos 50 o 60 dólares mensuales, que hay que ver si llega a todos los trabajadores que lo necesitan, ¿no? Bueno, entonces, pero lo que no está dispuesto a cambiar Piñera es el sistema estructural que beneficia exageradamente al grupo de familias que manejan la economía chilena en sociedad con sectores financieros del exterior, que, bueno, y por eso mismo, ¿cuáles son las leyes que saca? Para atacar la violencia, los saqueos, que son síntomas de una sociedad que no aguanta más, un sistema y además que los chilenos se dan cuenta de esto. Sí, recién escuchábamos claro. en el informe a una mujer que decía eso. Y perdón, ¿no? Otro gran tema. ¿Qué va a pasar con los carabineros? Porque empiezan a tener un montón de denuncias por la violación a los derechos humanos, además de los organismos internacionales que ya están funcionando como veedores en la cuestión. La formación y el entrenamiento que tienen los carabineros viene de la época de Pinochet y están acostumbrados a reaccionar así frente a este tipo de planteos por parte de la sociedad. Lo que pasa es que en la época de Pinochet no había celulares y no se grababa, pero siempre fueron. Ahora, la imagen de la carabinera que es alcanzada por una bomba molotov,
es también, son las dos caras de la Por misma eso te digo moneda. que si esto sigue descontrolado puede haber un efecto reflujo y que haya una demanda de terminar con los saqueos por parte de la misma gente que está reclamando ahora terminar con la desigualdad. Entonces la pregunta, Ramón, la pregunta puntual es, ¿hasta dónde la clase de la alta sociedad en Chile, el sector privado, no le va a dar la ayuda que necesita necesariamente Piñera para cambiar esta situación? ¿Hasta dónde van a resistir las clases acomodadas en Chile Perder que hasta su ahora no privilegio, quisieron como dijo compartir, como lo esposa dijo de la propia Piñera? esposa de Piñera? Vamos a tener que compartir, dijo, y sí. Me parece que es una estrategia confusa la del gobierno chileno. ¿Por qué? Va haciendo las cosas en cuotas. Pareciera que hay un día de marcha y al otro día hay una medida, un día de marcha, al otro día una medida, violencia medida, ¿Pero violencia te parece medida. confuso o es como que no quieren dar el brazo a torcer en realidad? Da la sensación contraria. Yo creo que gran parte del pueblo chileno que hoy se manifiesta en la calle va aprendiendo que a medida que marcha es reprimido y al otro día tiene un anuncio cosmético, se dijo acá, pero si eso no tiene un coto final, hay un día de mañana. Entonces, me parece que el gobierno chileno debería poder pensar una estrategia, un paquete de medidas, un paquete de shock que en cierta medida transforme en parte la estructura económica de Chile y la Claro, estructura pero cultural para de transformar Chile. esa estructura No. económica tiene No que van a haber un querer, apoyo por parte de transformar la los más cultura acomodados. Es No lo van a menos querer. probable. Vos fíjate, mientras todos estábamos horrorizados con este audio de la mujer, la primera dama Sí. chilena, circuló otro audio también, en Chile circuló, acá no trascendió mucho, de uno de los principales empresarios de Chile, otro de los dueños de Chile, porque la familia Piñera es uno, a ver, los dueños de la aerolínea LAN Chile, que hoy devenida en LATAM, ¿no? Pero otra, la familia Luxic, es otra de las grandes familias chilenas. Y Andrónico Luxic es la cabeza hoy de todo este conglomerado familiar. Él, en un audio en esa misma época, en esos mismos días, salió a reivindicar la dictadura de Pinochet, que acá tiene que venir gente culta, a poner gente culta, así decía, Sí. a poner orden, pero al otro día, por el susto que se pegó viendo a la gente en la calle, inmediatamente ordenó duplicar el sueldo, duplicarlo a todos los empleados de sus empresas. ¿Qué quería decir con esto? Que se dio cuenta de que había que hacer algo social y duplicar, que sus empleados cobraban mal. Siempre cobraron mal los chilenos. Lo que pasa es que esta vez salieron a protestar y así todo, una empresa de las más importantes chilenas puede duplicar el sueldo de todos sus empleados y seguir siendo rentable. Quiere decir que hasta el día anterior venía explotando a Claro, sus es empleados. que ahí está la pregunta. ¿Cómo haces? Acá hay una guerra de clases. Totalmente. Eso es lo que pasa en Vos Chile. tenés esta disputa entre la clase acomodada, la clase alta chilena y la gran mayoría de la población chilena que está reclamando, no que le bajen a 40 horas, eso aparte, eso es una medida pequeña, pero que reformen el sistema de pensiones para que un jubilado no cobre $140 al mes. Las AFP. Las AFP, que reformen el sistema sanitario, La que educación. reformen el sistema educativo. Y bueno, ¿de dónde sale la plata? Pero es que eso ¿Quién está la bien. pone? Lo que yo les pregunto es, supongamos que somos nosotros los ministros de Piñera. ¿Dónde encontramos la solución teniendo en cuenta que hay intereses Mira, de una clase si yo- acomodada Estás en medio y de hay una crisis intereses económica se global que está manifiestan en pegando las fuerte en calles? Chile. Si nosotros fuéramos los ministros de Piñera y acá fuera hasta una reunión, una mesa de situación, el mejor consejo que podríamos darle, mire, señor presidente, suba a la terraza, va a encontrar una cosa que se chuc, súbase y Claro, vaya. pero eso no, vos no le dirías eso si fueses No. ministro, se lo Sí, decís si sos sí. oposición. No, pero si siendo somos ministro. ministros, hoy, Sí, porque, hoy, a ver, hoy está salió bien. publicado Pero a que través vos de las cambies redes sociales repudiando al ministro de Salud por sus propios funcionarios en Chile. Lo que pasa Esta es que- situación ya se empieza Que se a... vaya Piñera y que venga una Bachelet o tampoco te garantiza un Bachelet- cambio estructural de la Bachelet economía. No figura como, Nada. no No te lo figura garantiza. como una de las posibles candidatas a No, yo reemplazar, no ni creo, siquiera yo no creo eso. que la élite chilena esté dispuesta a ceder sus privilegios. No, va a qué- apostar a hasta- medidas hasta cuándo van a cosméticas y a marchar los represión. chilenos? La gran ventaja que tiene Piñera es que esas marchas, si bien le ocasionaron todo esto, no tienen un líder todavía.
todavía. Es Entonces, la gran ventaja, vos decís, sí, porque en la última marcha ya se empezó a meter el sindicato, ¿eh? Bueno, si eso se sistematiza y aparece un liderazgo, ahí Piñera va a estar en problema, porque Piñera no tiene legitimidad hoy para seguir gobernando, para tomar medidas, para avanzar en una nueva agenda, pero como del otro lado no hay nadie que lo reemplace, porque Bachelet no es líder, los dirigentes del Frente Amplio, que fueron una opción con Beatriz Sánchez, no están liderando. Se empieza a ver eso. que hay un vacío del poder, porque Los si se va sindicatos no son Piñera, fuertes no sé, en Ramón, ¿qué Chile. pensás? Si se va él, no hay nadie, No hay nadie. en Por lo eso, inmediato. por eso está Piñera. Yo creo que está por eso, Claro. porque no hay nadie para No hay reemplazarlo. otra- no hay del Pero otro no lado veo a la con qué. élite chilena, ninguna élite del mundo está dispuesta a ceder sus privilegios, por lo menos no de buena manera, va a resistir hasta último momento. Mientras Sangre la sangre mediante, quede en las sí. calles y no le llegue a ellos, no van a cambiar nada. No, por favor, estoy haciendo una metáfora. Sí, claro, sí. Pero Lo que también me llamó la atención es... Sí, Ramón. No, a mí me preocupa que no haya un interlocutor claro que manifieste claramente lo que se pretende ganar en Pero no en Chile. legitima más eso todavía las marchas que son autoconvocadas. Viste que cuando hay algún representante ya medio institucionalizado, todo pierde un poquitito de claridad. Pero así, al ser autoconvocados, es más legítimo, ¿no? El pedido. Sí, sigue siendo legítimo también cuando es organizado en base a una estructura. No le quito legitimidad en función de la conducción. Creo que es peligroso en términos de balcanización de la región. A mí me preocupa mucho la disolución del Estado Nacional, me preocupa mucho la capacidad del uso legítimo de la fuerza que tiene un Estado. Creo que en ese sentido me parece que se había vendido un modelo chileno que podía visibilizar o comunicar las disidencias de forma pacífica. Eso explotó. ¿A qué te referís con la disolución del Estado Nacional? Me parece que cuando se pone en crisis el orden y la paz, gana la violencia, gana la desigualdad y creo que es peligroso para el continente en general. Me parece que eso abre las puertas, y lo digo en el caso de Chile y en otros lugares de la región muy conocidos, abre las puertas a comentarios, a fenómenos políticos, a intervenciones extranjeras. Parece que eso es un tema que hay que tener cuidado. Vos Lo que está pasando en Bolivia. Muy bien, Cuando las hablemos de intervenciones México extranjeras, también sí. vamos a poder hablar de eso. Es un tema central. ¿Qué es un Estado nacional soberano? Es aquel que ejerce el monopolio de la fuerza para controlar su propio territorio. Pero acá te Si parece hay que hay fuerzas que le intervención disputan extranjera ese en Chile. monopolio, no, el caso chileno No, ¿no? para nada. Bueno, pero No, América pero no Latina puede. es un eje de disputa de las grandes potencias, fundamentalmente por los recursos naturales. Sí, Chile tiene litio, Entonces, Claro, litio, minerario. como tenemos cobre, por nosotros supuesto. y como tiene Bolivia. Sí, pero eso de que Exactamente. se dice que hay comandos bolivarianos castrochavistas No, fomentando eso es una es todo payasada, ¿eh? No, eso no existe. No, por lo menos en También Chile. hablan del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un sello de goma, no es otra cosa. Que hablan de No, promover yo creo que todo Maduro eso. se jacta de algo que no tiene, que es Sí. de él promover Pero la vuelta. lo que dijo Ramón del tema de la balcanización de la región es un hilito del cual si empezamos Sí. a Es tirar... uno de los estamos objetivos viendo de los intereses. poderes mundiales. Hay una disputa global, Sí. mundial, porque está cayendo un imperio, está surgiendo otro hegemón global Sí. y se están disputando la región. Eso hay que decirlo claro y la gente lo tiene que entender. Sí. Bueno, si les parece, podemos cambiar de tema, si están todos de acuerdo. Conmueve a todo el continente, creo yo, lo que pasó en México, ¿no? Yo te digo, Ese cambiemos primer- de país, pero no de tema, porque el tema es el mismo en todos lados. El tema es parecido. Sí. Miren, vamos a ver un resumen que me pareció muy interesante para también nosotros presentarlos por aquí. Es el informe que hizo la televisión el canal Telemundo, que da cuenta de lo que sucedió y la magnitud de esta masacre que ocurrió casi en la frontera entre México y los Estados Unidos. Miren el informe.
Murieron en el lugar de los hechos 6 menores y 3 mujeres. Las 3 mujeres que murieron eran, por supuesto, las madres de los chicos. Una de ellas, y esto es porque brindó testimonio uno de los menores sobrevivientes, una nena adolescente, dijo que cuando llegan a la emboscada, una de las mujeres se baja de una de las camionetas, levanta los brazos y que en ese momento directamente la liquidan a los tiros, ¿no? A partir de ese momento, toda la situación que después se conoce. Los chicos que sobrevivieron, algunos estuvieron hasta 6 horas buscando ayuda porque dejaron a los muertos, a las mujeres y al resto de los menores, los que quedaron con vida en el lugar de los hechos. ¿Qué es lo que puede hacer López Obrador con el narcotráfico en México? Voy a abrir con Quique a ver qué te genera esta situación. Bueno, terribles las imágenes que nos muestran desde México, pero no son mucho más terribles que las imágenes que permanentemente estamos acostumbrados a ver con respecto a lo que es la guerra del narco contra el Estado mexicano. Hemos visto imágenes mucho peores de cientos de muertos colgados en lugares públicos para que todos los vean. Sí. Pero, pero lo que está claro acá, que esto fue un mensaje. Se habla mucho de que fue un error, que a los que esperaban para la emboscada eran a otros. No, sabían muy bien a quién estaban atacando. Con respecto a este tema, en los medios es mucho más lo que se omite decir de lo que se está informando. Mucho más lo que se omite decir en los medios. Salvo en este programa. Punto número 1. Se habla mucho de la droga que va de México hacia Estados Unidos, pero no se habla nada de las armas que van en pago de esa droga desde Estados Unidos hacia México y que caen en manos de los carteles de la droga. Armas de fabricación norteamericana y armas de guerra de grueso calibre, de las mismas que usan los Estados Unidos para invadir las naciones que invaden. ¿Y cómo lo linkeás con este caso? Bien. Algo que nadie está diciendo. Toda esta familia LeBaron, toda esta familia es familiar de Mitt Romney, el senador norteamericano. Mitt Romney, recordemos, fue quien compitió es que ellos son contra Donald Trump. No hay que perder de vista Exacto. esto. Fue quien compitió contra Donald Trump la interna del Partido Republicano y si la hubiera ganado hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Mitt Romney en su campaña, él hablaba de que su abuelo era mormón y vivía en la colonia en el norte de México, en Chihuahua. Este abuelo tenía 4 esposas, era polígamo. ¿Por qué se fueron de Estados Unidos a vivir a México? Bueno, porque como lo que practican, digamos, los miembros de esta religión mormona, la poligamia está permitida. Por eso ellos se sentían tan perseguidos. Permitida. En Estados Unidos la prohibieron y por eso se fueron a México. Por eso se sentían perseguidos y se fueron a México. Bien. El padre de Mitt Romney nació en esa misma colonia. Sí, ahí están los documentales en internet, búsquenlos quien le interese, pero se ve muy claramente cómo es la vida en esa colonia donde vive la familia LeBaron y también hay otras familias de apellido Romney conviviendo con todos. Son prácticamente puestos militarizados, hay checkpoints para entrar a la colonia y para salir, hay torretas de vigilancia alrededor, dentro de la colonia hacen prácticas de tiro. Pero cualquiera te puede decir que todos estos puestos de vigilancia tienen que ver con el narcotráfico, que en la zona está muy caliente. No, acá el tema central es este. Desde que se instalaron a fines del siglo XIX las familias mormonas en este estado, en el estado de Sonora, en la región de Chihuahua, han acumulado mucho poder a través de la acumulación de tierra. Son los grandes terratenientes de la zona. Y el narco, obviamente, cada vez necesita más tierra para el cultivo de su droga. Entonces ahí vino la disputa y la gran guerra entre estas familias de religión mormona y los clanes narcos que cada vez tienen mayor está bien. poder. Supongamos que están relacionados, No dije eso. No. Existe una guerra entre ellos. Ahora, ¿por qué
si fueron narcos los que masacraron a esta familia, porque todo el mundo conoce que siempre a las mujeres y a los niños, por lo general, hay un respeto, hay cierto código. En este caso el mensaje fue otro. Bueno, que una de las versiones, no la que dice aquí, que después hay un tema que tiene relación con un libro de un periodista, un investigador que se llama Jesús Esquivel, que escribió un libro que se llama Narcos Gringos. Por eso la versión de que los pueden haber confundido con narcotraficantes o con miembros de una banda contraria también está corriendo. Porque ¿qué pasa? El negocio del narcotráfico de los cárteles mexicanos, ellos venden, por ejemplo, el kilo de cocaína lo venden en la frontera a $10.000. Sí. Pero en el resto de Estados Unidos llega a valer $40.000, $30.000 o $40.000. El negocio dentro de los Estados Unidos se cuadruplica o quintuplica el volumen. Sí. Estamos hablando de $30.000 millones al año para los carteles narcos y cerca de $100.000 millones dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen para transportar la mercancía y para traer el dinero a México? Contratan a familias blancas con hijos que llevan droga. Viene un poco de la mano con lo que nos dice Quique, entonces. Y traen el dinero. Yo no quiero decir ni sugerir que esta familia está involucrada en esto. Estamos analizando la situación. Pero así terminamos. No, que es muy común, y lo hacen mucho, que dentro de los Estados Unidos es este tipo de familias blancas que no levantan sospechas las que llevan y traen la droga y el dinero dentro de los Estados Unidos, donde el negocio es muchísimo más grande que el que manejan los carteles dentro de México. A ver, un segundo, dentro de vamos la con Ramón y comunidad mormona hasta hay representación parlamentaria. Bueno, sí, claro. Sí, Ramón. Retomando un poquito tu pregunta inicial, que era qué podía hacer López Obrador. Sí. Yo creo que hay un concepto muy interesante de un analista argentino que se llama Matías de Wey, que es el orden clandestino. Me parece que en algunos estados, en la mayoría de los estados del mundo, funciona un cierto orden y otro orden clandestino. Ese orden clandestino tiene pautas, tiene estabilizaciones, tiene maneras de control, que era lo que vos decías recién. Una chica levanta los brazos y lo acribillan. Vos dijiste recién, rompieron códigos, ¿no? Me parece que en el caso de México, ese orden clandestino explota por todos lados. No es un orden subterráneo, sino que es un orden que se visibiliza y que genera reacciones concretas. Ordenar eso en términos de negocio económico, que es el gran eje, para mí requiere arrancar con una pregunta central, que es cómo se financia la política. En América Latina en general y en México en particular. Yo creo que si López Obrador puede apuntalar eso, tiene gran parte del tema resuelto. Y hay un problema, Lisandro, que tiene que ver con el narcotráfico en México, es que ya ha contaminado gran parte del gobierno, digamos, mexicano, que los propios policías terminan formando parte de estas cadenas de narcotraficantes, porque o son parte o mueren. Sí, y ahí entra lo que estaba en el graph de la propuesta de Trump, que la podemos linkear con lo que dice Quique, de que el Estado tiene que garantizar el monopolio de la fuerza. México no garantiza el monopolio de la violencia, no garantiza el monopolio de la fuerza, y aparece Trump ofreciéndole el ingreso del ejército norteamericano. Y además no nos olvidemos que liberaron a uno de los hijos del Chapo Guzmán, porque hubo un tiroteo que terminó en Culiacán, digamos, que tuvieron que liberarlos con las armas que mencionaba aquí. Y esto ya pasó en México, porque hace 100 y pico de años, durante la Revolución, Pancho Villa entraba a Estados Unidos, saqueaba en Estados Unidos, y los norteamericanos tenían pedido de captura y entraban las tropas norteamericanas a México a buscarlo a Pancho Villa. Están los folletos con el pedido de captura de Pancho Villa. Puede volver a pasar a un Estado mexicano que, insisto, no puede garantizar el monopolio de la violencia, y eso es la puerta de un Estado fallido. A un sociólogo muy interesante lo que decía, que hablaba de las soluciones justamente, y decía, una de las soluciones tiene que ver con que los mexicanos ganan muy poco dinero, esto es hiper conocido, y una solución tendría que ser esa, empezar a lograr que el mexicano, cuando hace su trabajo, empiece a cobrar con dignidad, ¿no? Para no volcarse al narcotráfico, porque lo que hace un rato nos hablaba Ramón con respecto a Chile, que en este mundo hoy está en duda la subsistencia de los Estados nacionales soberanos en la región. Un Estado nacional soberano tiene que cumplir con dos requisitos básicos para llamarse Estado nacional soberano. El primero es la capacidad de señoriaje, ¿no?, que vendría a ser emitir la propia moneda, y el segundo es la capacidad del monopolio del uso de la fuerza para
mantener el control sobre su territorio. Y acá dije monopolio del uso de la fuerza. Si ese monopolio no existe, porque hay otros competidores que hacen uso de la fuerza, como por ejemplo todo el clan narco, y que está demostrando por hoy que tiene mayor capacidad de fuerza, ¿qué va a pasar con el Estado Nacional Soberano? Porque no nos olvidemos una cosa. El poder, esto es una disputa por el poder. Y el poder es básicamente, por definición, la capacidad de imponer la propia voluntad para promover los propios intereses. Se compone de 4 factores el poder. El número 1, el dinero. El número 2, la fuerza bruta. El número 3, el carisma. Y el número 4, el conocimiento. Sí, Ale, los narcos tienen dinero y fuerza bruta. Y a ver, el orden clandestino del que hablaba Ramón, se empezó a romper fuerte desde el 2006, cuando empezó la guerra contra los narcos, que se atomizaron las fuerzas. Y es clave lo que dijiste vos, Verónica. ¿Hay que aceptar este orden clandestino para una solución en México? Habló de legalización. Y además, hoy tenemos a miles y miles de mexicanos... ¿Pero qué tipo de legalización? De el cultivo de la amapola, ¿no? Del opio y extender el de la marihuana, no de la cocaína. Pero amapola y opio es en Asia. Acá en América acá hay también. Solo coca y marihuana. En México también. En México hay amapola. Y es uno de los grandes abastecedores de Estados Unidos en México. No es solamente la de Afganistán que viene para Estados Unidos. En México también. Ahora, vos tenés hoy miles y miles de personas que han tenido, lamentablemente, que irse al negocio ilegal de narcotráfico porque cobran en una planta de, por ejemplo, BMW, cobran $100 al mes, claro, operarios. Sí. Y vos tenés en México un desempleo menor al 5%, pero tenés un 50% de pobreza en el país, con un desempleo bajísimo. ¿Cómo puede ser? Ustedes, porque por ahí acá no se tomó la dimensión que tuvo la noticia, pero cuando deciden liberar al hijo del mayor narcotraficante prácticamente de la historia de México, del Chapo Guzmán, que también es narcotraficante, digamos. El narco le quebró la muñeca al poder. Pero a lo que voy es a lo siguiente: cuando lo liberan a uno de los Chapito Guzmán, digamos, creo que se llama Oviedo, ahora no me viene el nombre. Ovidio. Cuando lo liberan, el propio cártel de Sinaloa es el que saca un comunicado, supuestamente un comunicado a la comunidad pidiéndoles disculpas por el tiroteo que hubo en Culiacán, pero responsabilizando a la policía porque cómo van a ir a detener a un narcotráfico si no tienen los apoyos necesarios. Comunidades, Verónica, sostienen económicamente. Y las comunidades además los abrazan porque están tan necesitados que muchas veces los abrazan. ¿Qué va a hacer López Obrador? Y como en Chile Piñera sacar una ley antisaqueos, bueno, López Obrador sacará una ley anti-tiroteos narcos. Sí. ¿Va a hacer eso? Bueno, no, está re complicado. Si Piñera está complicado, te la regalo en México. Toda la regalo. Tenemos que cambiar de tema, sí. No, tenemos 5 minutos para hablar de las elecciones en España. Te voy a dar el pie primero a vos, Lisandro. ¿Qué pensás que ya puede ser que España termine, que los españoles terminen eligiendo a la derecha? Sí, puede pasar. Vox ha subido en las encuestas. Las encuestas hoy no tienen el prestigio que supieron tener por razones visibles, pero bueno, están marcando el crecimiento de Vox, que es la expresión de esta nueva derecha alternativa, conservadurismo popular, que claro, ante la posibilidad del desmembramiento de España, con la posible secesión de Cataluña, crece la reacción, acción-reacción, ¿no? Y Vox podría darle los votos necesarios al Partido Popular y a un disminuido Ciudadanos para formar gobierno. No es el primer escenario posible. El primer escenario posible para mí es un gobierno socialista en minoría. Otra vez que no puede conformar gobierno, digamos. No, pero el PP absteniéndose y permitiéndole al socialismo gobernar condicionado, ¿no? Porque si no creo que no va a haber mayorías y creo que la otra opción es volver a llamar elecciones, cosa que los españoles no estarían muy a gusto. Y como cuarta elección en 4 años. Supongamos que somos nosotros españoles, ¿no? Es la 4ª vez que tenemos que ir a votar porque no pueden conformar gobierno. Primero que vamos con poco ánimo, porque ya decimos hay listo, un terrible hastío en la sociedad española. Exacto, pero además hay otro tema. Y si hasta ahora estamos viviendo sin la conformación de un gobierno, ¿por qué no se cambia el sistema, no? Que también empiezan a preguntarse eso los mismos españoles. Sí. Si estamos sin gobierno, ¿hace cuánto tiempo? ¿Qué hacemos con los reyes?
No, pasó en Bélgica, estuvieron mucho tiempo sin gobierno. Y esto atraviesa todo el mundo occidental, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, América Latina. Vamos a ser claros, yo estuve en Madrid en las últimas elecciones, las del 28 de abril, las previas a estas. Hubo una presión enorme de los poderes económicos de España, de los principales dueños de los bancos, de las centrales patronales, para que el Partido Socialista no forme gobierno con Unidas Podemos. Ajá. Entonces, la presión es a que todas las opciones, es mi visión personal, ¿no? Todas las opciones hoy, salvo Unidas Podemos, son sectores más de lo que llaman, bueno, claramente de derecha. Y el Partido Socialista, que desde hace más de una década se fue derechizando en cuanto a sus medidas económicas y de ajuste, es lo que están buscando lograr con estas elecciones. Que se abstenga el Partido Popular, que el Partido Socialista gobierne en minoría, lo planteó Pedro Sánchez en el debate, y que bueno, cambiemos alguna cosita para no cambiar mucho, porque está llegando a España y a Europa una nueva recesión que ya inició y que va a generar fuertes conmociones sociales. A Pedro Sánchez, qué dilema, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar, Ramón? Me parece que, volviendo a poner todo en contexto, hay una crisis civilizatoria, la globalización, el estado de bienestar en Europa, particularmente en España, después de la entrada a la Unión Europea, generó determinados beneficios a los sectores medios, generó expectativas y eso empezó a dejar marginados, gente afuera. Me parece también que en el caso de Vox puntualmente es una reacción en gran parte a un electorado que se siente agredido por una globalización que le está diciendo constantemente que todo su modo de vida no ha sido correcto, no ha sido conveniente. Por ejemplo, el taurismo y etcétera, etcétera, no comer carne, etcétera. Creo que acaballado arriba de eso viene una idea peligrosa para la libertad en el mundo. Hay que considerar que el nazismo no fue un fenómeno de probeta ni de laboratorio, sino que sucedió en Europa. Claro, sí. Y el caso de España no está aislado. Es Hungría, fue Francia, etcétera, etcétera. ¿Sabés que ahora que hablas de libertad? Y una cosita. Termina, por favor. Me parece que el hombre que mejor entiende esto en el mundo se llama Francisco y es argentino, que entiende que si nosotros no logramos construir una estructura social, económica y política que incluya a los desclasados, a los invisibilizados, los emergentes que tenemos pueden ser peligrosos. Bueno, y él habla de la Tercera Guerra Mundial por partes, ¿no? Se está dando ¿Escucharon ustedes que Cataluña se quiere independizar digitalmente? ¿Les llegó esa noticia? Ya la tiene, esa independencia digital ya la tiene. A ver, ¿cómo? Y ya no tenemos quieren que bloqueársela la independencia Es una digital. línea porque tenemos que cerrar el programa. ¿Y cómo puede ser un estado digital, pero que sea ya hay solo monedas digital? virtuales? Sí, a mí me recuerda también a Greenpeace declarando la nación glaciar en el sur de Argentina y Chile, pero era una nación virtual. Bueno, me tengo que ir. ¿Viste? Por no hablar, ya no pudiste opinar. Y Ramón tampoco. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Lisandro, Enrique y Alejandro. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Recuerden que todos los jueves a las 23 horas estamos al aire y pueden vernos en vivo también siempre por el canal de YouTube, que es Canal 26 Argentina. Volvemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Muchas gracias. Sigue la tensión en Bolivia. Se intensifican los cuestionamientos y reclamos por la cuestionada victoria electoral del presidente Morales. Ayer sufrió un aterrizaje de emergencia. ¿Quisieron matar a Evo Morales? La Fuerza Aérea Boliviana comunicó que un helicóptero que trasladaba al presidente Evo Morales desde Colquiri hacia la ciudad de Oruro sufrió una falla mecánica y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. El mandatario salió ileso del incidente. Desde hoy no le ingresa un solo peso al Estado. Vamos a tomar todas las instituciones pacíficas, vamos a resguardarlas, pero ya no puede ser que con la plata que nosotros damos al Estado estamos prácticamente recibiendo los balazos y el pago de parte del gobierno para asesinar bolivianos. Eso no lo vamos a permitir, se acabó y aparte estamos viendo desde La Paz el día miércoles
bajamos hasta el Alto en unidad con el pueblo alteño, con el pueblo paceño y el pueblo boliviano, bajaremos hasta Palacio de Gobierno y haremos firmar la carta. El ultimátum lanzado por los comités cívicos opositores al presidente Morales para que deje su cargo ya venció, lo que acrecienta la crisis política y social en el país. En medio de masivas manifestaciones a favor y en contra del mandatario, los líderes opositores redactaron la carta de renuncia que Morales debería firmar. Es necesario para que el pueblo levante, para que sigamos resistiendo, para que no pesen los días, para que sigamos adelante, para que Evo caiga, no se puede quedar en el poder. No podemos estar gobernados por una persona loca, por una persona malévola que quiere matarnos de hambre. No es Venezuela y no nos vamos a dejar. En las últimas horas, militantes pro-Morales retuvieron al líder opositor Luis Fernando Camacho en el aeropuerto de La Paz y amenazaron con lincharlo. El jefe del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz había anunciado que viajaría a la capital para llevarle al mandatario boliviano una carta de renuncia para que la firmara, tras cumplirse el plazo de 48 horas que le había dado para que dimitiera. El gobierno ordenó que la policía resguardara el lugar. Así nomás, no, yo lo escuché abajo hablar, yo lo escuché abajo cuando le digo que se vengan acá. Escuche, no. Vos me estás poniendo en riesgo la vida, querido. Ya, yo te he escuchado, querido. Por eso hacemos entrar. Mi vida ya tiene nombre y apellido. No te hagas el boludo, si vos allá lo hiciste entrar. Yo te he escuchado. Si yo te dije abajo te dije, tu partido te dije. Yo te escuché. El candidato opositor Carlos Mesa pidió nuevas elecciones nacionales en Bolivia y exigió la renuncia de todo el tribunal electoral. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección, administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Por consiguiente, exigimos la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales y anunciamos que iniciaremos las medidas legales para su procesamiento. Mientras tanto, en Chile, siguen las manifestaciones, las protestas no dan tregua. El gobierno de Sebastián Piñera había ordenado el alza en la tarifa del metro el 18 de octubre pasado. Ese día estalló la crisis política y social más profunda de los últimos 30 años en el país sudamericano. Luego, el gobierno suspendió la subida del precio del transporte público e impulsó medidas como el aumento del 20% en las pensiones, pero nada parece calmar la furia de la calle. Yo marcho, por varias cosas. Una de las cosas más importantes que ahora a mí me toca es mi jubilación. Estoy jubilada hace 4 años, soy profesional y no me alcanza. Y jubilo por mis hijos, por mis nietos. Tengo pena, porque nunca me imaginé que una cosa así podría pasar, pero de verdad yo siento hoy en día que Chile despertó. Mucho abuso, poca calle de los dirigentes, no saben lo que realmente pasa y estoy de acuerdo con estas marchas, ahora no con la violencia, por ningún motivo, pero sí creo que está bueno que la gente se dé cuenta y que dejen de abusar de la gente sin plata y de nosotros que somos la clase media, que no hemos sacado la mugre para poder educar a nuestros hijos y no dejarlos con créditos universitarios, que en el fondo les echamos a perder la vida. Por eso estoy marchando y espero que esto siga, espero que siga por mucho tiempo hasta que la gente realmente se dé cuenta. Chile vivió un nuevo día de manifestaciones a lo largo de todo el país. Hubo incidentes y enfrentamientos con la policía. Distintas agrupaciones se organizaron para protestar nuevamente en Plaza Italia, el centro principal del movimiento social. Protestas, violencia, enfrentamiento, estallidos sociales. ¿Qué está pasando en Latinoamérica?